Desde hace días que me están pidiendo que haga un resumen de la película Troll, y la verdad es que no quería hacerlo porque no me llamaba tanto la atención la película, porque pensé que era una de esas películas artísticas en las que el monstruo solo aparece al final. Pero después de media hora me di cuenta de que estaba viendo la película equivocada, porque existe Troll con dos L's y Troll con una L. Troll con dos L's es una película mucho más darks, mucho más cine experimental, y Troll con dos L's es una película moderna de kaijus, mucho más parecida a Godzilla o Cloverfield, por lo que claramente tenía que hacerle un resumen a esa cosa. Y más porque ya salió Troll 2, y al parecer es una de esas películas en las que dos kaijus se enfrentan, pero me parece bastante raro que sean dos trolls. No sé a quién se le pudo ocurrir eso, y no sé si hay un niño por ahí que de verdad soñaba con ver eso en el cine. Pero es por eso que decidí ver esta primer película, para saber por qué hicieron la segunda parte, y por qué esta película es la 11ª película más vista de la historia de Netflix. Esta película toma lugar en el maravilloso mundo de Noruega. Aquí conocemos a Nora y su papá, que se encuentran escalando una montaña por diversión. Cosas de noruegos, supongo. ¿Vas a quedar ahí todo el día? Ese vato está loco. Su hija literal estuvo a punto de morir y esa es su reacción. Pero bueno, más adelante vamos a ver que no es el más psicópata de la familia. Pero bueno, el papá le cuenta a Nora que según la leyenda los trolls se convierten en montañas al ser tocados por el sol. Y le dice, ¿puedes ver a los trolls de la montaña? Míralos, mira con el corazón de las cartas. Y Nora, al ver con el corazón de las cartas, puede notar el rostro de los trolls de la montaña. Y la neta es que me cayó un poco mal Nora desde que la conocí. O sea, ¿quién reacciona así? Sí, vio las caras en la montaña, pero todos hemos visto caras en todos lados y no reaccionas de esa manera. Actúa como si hubiera visto mi versus de Kong contra los Saru. Y 20 años después, Nora ya está convertida en toda una paleontóloga, pero eso no nos interesa. En otra parte más importante de Noruega, un grupo de gente protesta frente a una minería que se encuentra explotando una montaña. Y la neta es que, qué chido ritmo tienen. Escuchen nomás ese cumbión. ¡Que viva la montaña! ¡Que viva la montaña! ¡Que viva la montaña! ¡Que viva la montaña! Cuando de pronto la montaña parece explotar, y aquí se viene uno de los puntos más exagerados y negativos que voy a criticar durante toda la película. Porque todo un equipo científico militar se encuentra al tanto de la instalación y mandan jets para revisar el derrumbe. ¿Por qué rayos habrían militares al tanto de una montaña? No lo sé. Pero bueno, supongamos que sí, que por alguna razón hay un grupo de élite de militares vigilando una montaña. Eso es una cosa, pero otra cosa completamente distinta es que manden jets de última generación a ver una montaña. ¿Por qué lo toman con tanta importancia? Ojalá que los políticos de la vida real se preocuparan tanto por la naturaleza como en esta película. Pero volvamos con Nora, que acaba de descubrir un fósil de dinosaurio. Imposible, dijeron. Absurdo. Hasta nos dijeron dementes. Nora, te digo algo. Hay fósiles en todo el mundo. No, nadie te dijo demente. No, nadie dudó de ti. Es algo completamente normal ser paleontólogo. No te lo tomes con tanto dramatismo. No eres una rebelde salvando al mundo o algo así. Y otra cosa es que esta película está llenísima de clichés. A Nora se la lleva un asistente a la base militar científica, sin decirle una sola palabra de qué es lo que tiene que hacer porque evidentemente durante los 60 minutos de transporte en el helicóptero no había tiempo para hablar de qué trataba la situación. Y Nora es presentada ante los altos cargos del país en una mesa oscura con una luz por encima. Están buscando cuál es la causa de estos huecos generados en la Tierra, y uno de los científicos explica muy perfectamente que pueden ser sencillamente depósitos de gas metano que explotaron. Cuando ella los interrumpe y dice, espera, claramente esto es un monstruo, ¿soy la única que lo está viendo? Sí, Nora. Claramente eres la única que lo está viendo. La explicación que dieron los dos científicos era bastante lógica. No había por qué creer que eran monstruos hasta que, bueno, claro, aparece un nuevo video y Nora dice otra vez, esperen, ¿soy la única que ve un monstruo ahí? Sí, eres la única que ve un monstruo aquí.
Aquí no se ve ningún monstruo, son piedras volando. Podría ser un sencillo volcán o una explosión natural como las que existen en cada minuto del día en algún lugar del mundo. Pero bueno, es una película de troll. Obviamente es un troll, tú y yo lo sabemos. Pero hasta el momento no hay nada que indique que esto pueda requerir de una intervención militar como la que están teniendo. Como si, no sé, los aliens nos hubieran invadido. Que sí está pasando, están llegando los trolls. Pero hasta el momento nadie aquí lo sabe. No había por qué responder así y Nora no tiene ningún tipo de evidencia para hacérsela saberlo todo. Y mientras estos discuten, el troll sigue con su camino de destrucción, matando a una familia y un perrito. Ah, por cierto, otro cliché, anótalo Mario Hugo, matar perritos. Y digo, nuevamente entiendo perfectamente que esta es la película de troll y nosotros como espectadores sabemos que sí se trata de un troll, pero esto perfectamente pudo haberlo causado algún tipo de avalancha o un derrumbe. Hasta el momento no hay algo que indique que tengan que tener discusiones en el centro global del mundo para descubrir qué es lo que está causando esto. Sencillamente podrían tomarlo como una catástrofe natural y ya. No es cierto, el perrito no se murió. Ah, otro cliché de las películas de monstruos, que un perrito está en peligro y que al final no se muera. Anótalo Mario Hugo, anótalo. Investigando, la anciana a la que se le destruyó la casa le dice a Nora que escuchó un ruido mientras su casa se destruía. Escuchó una triste y terrible melodía. Y ¿qué pedo? ¿Quién escribió esto, güey? Y Nora se lo toma como, oh sí, esto suena bastante creíble, es una evidencia científica bastante importante. ¿Qué pedo? ¿Quién escribió esto? Hipernaturaleza. 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 Por supuesto, hipernaturaleza. Espera, ¿en serio nadie había visto la gigantesca huella de un simio en el piso? ¡Ay, por Dios! La investigación lleva a Nora a ver a su papá, que no sé por qué, pero yo había pensado que estaba muerto, pero no, al parecer en la película no dicen que esté muerto, simplemente fui yo que lo pensó. Supongo que todos lo pensamos, ¿no? Díganme por favor que no soy el único que pensó que estaba muerto. Pero, espera, ¿qué come? ¿Nora no le lleva de comer? Obviamente no está en sus facultades mentales para cazar o pescar. Tiene un lago al lado, sí, pero ¿qué come? ¿Caza? ¿Pesca él solo? ¿A dónde va cuando está enfermo? ¿Cómo vive? ¿De dónde saca electricidad? ¿Con qué se limpia la cola? Y mira, escucha bien esto. Nora le muestra las evidencias a su papá porque ella piensa que se trata de un troll. Y cuando él dice, oh sí, esto evidentemente es un troll, ella le habla como si él estuviera loco. Pero ella fue la que desde el principio creía ciegamente que esto era un troll. Entonces, ¿por qué están discutiendo si ambos deberían de estar del mismo lado? ¿Por qué Nora cambia por completo del lado de una escena a otra? ¿Solo para llevarle la contra a su papá que está loco? ¿El viejo con problemas mentales que dejó abandonado por años en medio de la nada? A quien obviamente suman al grupo en busca del troll porque es muy importante tener a un loco en el equipo. ¿Mario Hugo? Creo que es mejor que yo. El papá tiene que ser mi personaje favorito, cómo lo amo. Y por fin llegamos a lo que nos interesa porque este no es un canal de resúmenes, es un canal de kaijus. Tenemos la primera aparición del troll. Y debo decir que la verdad no es para nada un mal diseño. Me parece un kaiju bastante interesante y bien construido. Me gusta que esté hecho de piedra y que esté cubierto de musgo por todo el cuerpo. Aunque en lo personal, debo decir que no me gusta su rostro. Sin embargo, considero que es obviamente algo que está fuertemente inspirado en los cuentos de la realidad, por lo que no podrían haberle hecho mucho cambio. Pero en general, el diseño está chulada. Aunque no sé por qué tiene cola, eso sí se me hace bien chistoso. Espera, ¿cómo escaparon del troll? ¿Los estaba siguiendo y sencillamente huyeron? ¿Se quedó ahí parado? Si es tan fácil huir de un troll, ¿por qué hay tanto drama entonces? Y precisamente después de que ya demostraron que no es un gran peligro, comienza la persecución militar contra el troll. ¿Por qué un grupo militar
pasa de 0 a 100 en atacar a una criatura que apenas conocen y que sin lugar a duda es una maravilla para todos en esa sala, no lo sé, los militares son malos y piu piu, balazo, balazo. Mario Hugo, anótalo. ¿Tienes experiencia militar? Call of Duty. La neta, ese chiste estuvo bueno, sí me hizo reír. Nora y los militares esperan al troll y le tienden una trampa. Lo atacan con bombas y artillería militar pesada, pero parece que nada le hace ningún tipo de daño, pues está hecho de piedra. Durante el ataque, el troll se defiende y se come a un militar, pero el papá de Nora decide hablar con el troll, y parece que este le entiende, parece que no quiere atacarlos, pero los militares atacan al troll, haciendo que este reaccione, y el papá de Nora decide aplicar la misma que el papá de Superman. O sea, muévete. Da un paso atrás, haz un salto, agáchate, haz algo. Literalmente no hay ninguna razón por la que no puedas moverte. Muévete. Y obviamente no se mueve y es fuertemente golpeado por el troll, muriendo en el acto. O sea, literalmente le cayó una piedra gigantesca encima. Aplicó la misma que la de Obito. Y bueno, escucha esto. Una cosa que descubren es que las campanas que se construían en la antigüedad era para ahuyentar a los trolls. Así que usan bocinas para simular el sonido de las campanas. No, no es cierto, usan campanas de verdad gigantes atadas a helicópteros. ¿Por qué rayos usarían campanas atadas a helicópteros? Evidentemente esto no funciona, y el troll aniquila a todos en una escena sospechosamente familiar a la de Kong Skull Island, pero yo no dije eso. Con el fracaso de las estúpidas campanas, la presidenta decide evacuar la ciudad de Oslo y las municipalidades aledañas, dando un mensaje muy profundo e inspirador. Pero, ¿por qué? Este no es Godzilla, no es una invasión alienígena, no es un ataque zombie, es sencillamente un chango gigante. Y hasta el momento no ha hecho grandes cosas. Nora, por su parte, conoce un misterioso hombre que sabe sobre el pasado de los trolls, quienes en la antigüedad eran una sociedad completa, pero que en la cristianización de Noruega fueron eliminados por el rey Olaf en una masacre. Pero, ¿cómo hicieron esto? Ya vimos que están hechos prácticamente de piedra, y de hecho, ¿cómo es que los asesinaron únicamente con espadas? Necesitamos saber su decisión. Hagan lo que deba hacerse. Hay que ejecutarlo antes de que nos extermine a nosotros. 1603. ¿Por qué le van a arrojar una bomba atómica? Literalmente solo ha destruido una casa y ha matado a 2 personas. Claro, es el cliché, anótalo Mario Hugo, es el cliché de que es una criatura tan poderosa que o la destruimos o nos destruye a nosotros, por lo que hay que sacrificarnos y hay que usar una bomba atómica, mientras los héroes corren a contrarreloj para evitar que esto pase. Lo hemos visto en cientos de películas, pero aquí no tiene ningún tipo de sentido que reaccionen de esa manera. Literalmente lo vemos caminar lentamente por la ciudad, no es como que vaya por ahí asesinando gente o algo así. Pero bueno, Nora tiene la fantástica idea de tomar uno de los cráneos que se encontraba en el cementerio de los trolls para hacer que el troll la persiga. Lo que en mi opinión hace que Nora sea el verdadero villano de la película porque, digo, ya abandonó a su padre y ahora le está mostrando el cráneo de su familiar a una pobre criatura. Nora, eres una completa psicópata. Por un momento el cráneo se le cae del vehículo a Nora, por lo que vemos que el troll reacciona de una manera bastante sentimental, a lo que ahora podemos notar que es el cráneo de un bebé troll. Por lo que esta criatura no es un monstruo sin sentimientos como otras que hemos conocido, soltando un grito desgarrador cuando el cráneo se le cae y se quiebra, y continúa persiguiendo a Nora, el personaje más odiado de la película. La persigue y destruye su coche, pero cuando está a punto de pisarla es detenido por las sirenas de los bomberos y congelado con los rayos ultravioleta que la neta no sé de dónde sacaron en tan poco tiempo, pero bueno, ya nada me sorprende en esta película, digamos que un hechicero lo hizo. Y coincidentemente, cuando es convertido en piedra, uno de los militares está completamente desquiciado y quiere aún así arrojarle la bomba atómica, pero es detenido por, digamos, Moe. ¿Por qué está tan desesperado por lanzar una bomba atómica? ¿Por qué lo odia? ¿De dónde salió esto? Este personaje es completamente secundario, no hay nada que indique que deba de ponerse así. ¿Y por qué nadie lo detiene? Literalmente la sala está llena de militares. ¿Por qué tuvo que detenerlo la becaria? Finalmente amanece y el troll es convertido en piedra.
lo que al parecer no sabían, pero significa la muerte de esta criatura. Y Nora siente algo de remordimiento. Cállate, Nora, no sentiste remordimiento por abandonar a tu padre durante años, no vas a sentir remordimiento por esta criatura. Pero bueno, al final los personajes dudan sobre si habrá otros trolls en otros lugares de Noruega, lo que ahora sabemos que sí porque existe la secuela. Por lo que sonríe macabramente al pensar en cómo asesinará de maneras crueles a la familia del troll que acaba de matar dolorosamente. La verdad es que esta película está llenísima de clichés de una película kaiju, pero aplicadas sin sentido. Pero la verdad es que no es una película completamente mala. No diría que es la peor película de la humanidad para nada. Como película de kaiju, está bastante bonita. Tampoco es la mejor de la historia, pero no diría que es mala. Pero algo que la verdad sí me molesta y me decepciona bastante es que esta es una de las películas más vistas en Netflix. Es la número 11, con 103 millones de vistas. Supongamos que muchas de estas vistas fueron por parejas o familias, así que el número podría subir fácilmente a 300 millones de personas. 300 millones de personas convirtieron esta película en una de las más vistas de Netflix. De hecho, es la película de monstruos y fantasía más vista de la plataforma. Otra vez, no considero que sea la peor película de la humanidad ni nada de eso. Si te gustó, me parece perfecto. La verdad es que es bastante llevadera, en serio. Pero que una película tan sencilla y tan mediocre y con tantos agujeros argumentales sea una de las películas más vistas de la historia de la humanidad, eso es lo que de verdad sí me parece un poquito decepcionante. Sin entrar en cursilería sobre que hay grandes películas allá afuera, sencillamente hay películas de kaiju que merecen tener el puesto que esta película tiene. Pero, ¿tú qué opinas? ¿También consideras que es una película dominguera? ¿O por el contrario, otra vez me meteré en problemas por dar una de mis controversiales opiniones? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido no sería posible. Y si tú también quieres apoyarme a seguir haciendo videos, por favor, considera hacerte miembro, porque desde 10 pesitos al mes puedes ayudarme a seguir subiendo videos y formar parte de los titanes del Rey Alan. Si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Muchas gracias por ver el video y recuerda que yo soy el Rey Alan. Mi promesa como el Rey Alan. Seremos solo tú y yo y nadie más. Toma mi mano y ven conmigo a volar, que nadie nos podrá besar. Es mi promesa como el Rey Alan. Solo seremos tú y yo y nadie más.